Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de filosofía y en esta ocasión vamos a tratar sobre materialismo e idealismo. Este tema tan intrincado que corresponde a explicar el origen del universo, el origen del planeta y por lo tanto del hombre y mujer o la evolución del hombre y la mujer, ¿sí? Para esto hay dos tendencias bien claras, sí. A lo largo de la historia se han generado teorías y las teorías que han tenido mayor aceptación en el mundo académico, científico, pero que eso no determina que es algo válido todavía, son pues en principio el idealismo filosófico. ¿Qué sustenta el idealismo filosófico? Ellos sostienen que primero lo espiritual, lo inmaterial posee carácter primario, es decir, hubo una creación. Hubo una idea, un pensamiento que generó, ¿qué cosa? La idea de crear un universo, de crear planetas y de crear al hombre. A eso se llama idealismo filosófico, ¿sí? Hay una creación. Y ustedes saben, ¿no? Esta tesis habla que la naturaleza finita del mundo en el tiempo y en el espacio depende de la creación, depende de un Dios. Y fue Dios que creó al ser humano y todo lo que ya conocemos nosotros como naturaleza. Sí, ese Dios creó a Adán y Eva. Sí, lo creó a Adán, luego a Eva, y luego pues los dos vivían, ¿dónde? En un hermoso paraíso llamado el Edén. Y les dio muchas facilidades, mucha buena convivencia, y también les enfatizó en el tema de que pueden comer y hacer de todo, pero lo que no pueden es ¿qué cosa? Comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Sí, pero como hubo otro actor dentro de este escenario llamado Lucifer, Satanás o Diablo, entonces le tienta y hace que el ser humano desobedezca. Sí, la creación de Dios, hecha por Dios, ¿no? Vinculada a aspectos éticos y de manera reglamentaria a ciertas órdenes claras, simplemente fue tentada y como fruto de eso hubo la desobediencia. Sí. Y como desobedecieron, Eva come la fruta prohibida, se lo da a su esposo, Adán, que también come. Entonces, producto de esa desobediencia que hace el Creador, los bota. ¿Los bota de dónde? Del paraíso, del Edén. ¿Por qué? Por desobedientes. Y ellos pierden ¿qué cosa? Pierden la oportunidad de haber generado otra convivencia dentro de la humanidad. Porque imagínate tú que no haya habido desobediencia. Sería otro el panorama, ¿sí o no? Pero vemos de que producto de la desobediencia se generan todos los males en el mundo. Eso es parte de la teoría cristiana, ¿no? Religiosa de la creación o el creacionismo, ¿no? Adán y Eva desobedecieron, por lo tanto fueron retirados. Ahora, en esta idea es interesante porque todos sabemos que si tú desobedeces te va mal, ¿no? O sea, si tus padres, tu familia te orienta, te dice, te sugiere, te aconseja y tú desobedeces, te va a ir mal, pues, porque los padres, los abuelos, los familiares te sugieren, te orientan porque saben que son cosas buenas para ti. Pero muchas veces nosotros, los jóvenes, bueno, yo no soy joven, muchas veces tú como joven, como señorita, estás en la edad de desobedecer, ¿no? O sea, te gusta desobedecer. ¿Y qué pasa cuando te desobedeces? Entonces, eres retirado de muchas oportunidades, eres sacado de muchos espacios que podrías haber hecho bien las cosas. Entonces,
Bueno, el creacionismo es eso, ¿no? Dios crea al hombre, el hombre recibe normas, códigos de conducta, las desobedece y producto de eso los bota. ¿Y luego qué viene? Luego viene, ¿qué cosa? Muertes, ¿no? Tragedias, o los hijos, Caín que mata a Abel, ¿no? Y luego, ¿qué cosa? La corrupción humana, y en la cual el creador decide aniquilar a todos y le ordena a alguien que se llamaba Noé para que simplemente construya un arca y se salven los animales, las aves, porque el hombre iba a ser aniquilado. Entonces aquí comienza, desde Eva, desde Adán, comienza una historia de tragedias, una historia de aniquilación mundial, y aparecen otros personajes como Abraham, por ejemplo, que, ojo, Abraham es el responsable de crear dos vertientes de religiones muy influyentes, muy influyentes. Uno de ellos es el cristianismo, sin duda alguna, y el otro, pues, el tema del Islam, ¿no? Producto también de las ideas de este gran hombre, gran religioso, y ni qué decir, ¿no?, de Moisés. Sí, Moisés, aquel que nos dio la idea de que Dios creó al mundo. ¿Y por qué sostiene su profesor en Moisés? Porque Moisés escribe el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Y allí, pues, en el Génesis, en el Éxodo, nos enseña, pues, todo esto, ¿no? Cómo se originó. O sea, en el Génesis tú encuentras todas estas historias. ¿Y quién escribió todas estas historias? El gran Moisés. Por eso, algunos filósofos materialistas decían que Moisés crea a Dios. Y algunos idealistas cristianos dicen, no, Dios creó a Moisés como a muchos grandes hombres de la antigüedad. Pero bueno, son puntos de vista. Pero ese es el punto de vista, ¿no?, de la religión. Recuerden que hay 3 grandes religiones, ¿no? La cristiana, que es la que absorbe mucha gente, casi 2.500 millones de personas en el mundo creen en la religión cristiana. Pero también está la religión musulmana, que son casi 1.400 millones que creen en el Islam. Y no leen la Biblia, leen el Corán. Y están los budistas, ¿no?, que también son casi 1.600 millones que creen en Buda, que no creen en Jehová, tampoco creen en Alá, creen en Buda. Entonces, la humanidad está repartida en sus creencias, ¿no? Entonces, esta es la idea dentro de la teoría idealista filosófica, ¿sí? Ahora, no es la única, ¿no? Porque existe, ¿qué cosa? El materialismo filosófico. Esta corriente dice es opuesta al idealismo. ¿Por qué? Porque esta corriente dice que por generación espontánea ya el proceso ha sido, ¿qué cosa? Evolutivo. Nosotros venimos del agua pasamos a ser rastreros, sí, rastreros, de ahí nos subimos al árbol, estuvimos millones de años ahí, luego bajamos del árbol y como consecuencia de la transformación, de la evolución, hemos llegado a ser Homo sapiens, ¿no? Esa es la idea del materialismo filosófico. Para el materialismo filosófico, el ser humano es producto de un largo y lento proceso evolutivo que ha generado en millones de años para lograr ser, ¿qué cosa? Hoy en día Homo sapiens, ¿no? Hombre pensante. Claro, está el Australopithecus, está varios, ¿no? El Neandertal, en fin. La idea es que el idealismo es corriente opuesta al idealismo, es el materialismo. Evolución. Y esto ha sido generado por culturas antiguas, ¿no? Porque la doctrina materialista se remonta a fines del 3er y principios del 2.º milenio, antes de nuestra era. Ojo aquí, antes de nuestra era, en la cultura egipcia y babilónica. Por ejemplo, si tú eres idealista, tú tienes que hablar antes de Cristo y después de Cristo. ¿Han notado estos puntos? DC, ¿no? Antes de Cristo, AC, después de Cristo. Pero si tú eres materialista, tu lenguaje no es pues DC, antes de Cristo, después de Cristo. Tu lenguaje es antes de nuestra era o después de nuestra era. ¿Ve? Ese es su lenguaje materialista. Y el materialismo pues sostiene que
había filosofías antiguas, como los charvakas en la India, en la China, los Naisha, los Vaishyaka, que sostenían que somos producto de un proceso evolutivo, pues, y que el trabajo, o sea, la acción de trabajar ha hecho que el hombre se transforme, que el hombre cambie, se ha adaptado, ha sobrevivido, y el más fuerte sobrevive. ¿Han escuchado esa frase? Pero también a eso se agrega que el que se adapta sobrevive. Ahora, hubo materialismos antiguos. Por ejemplo, Seleuco ya decía que el sol era el centro, porque para el idealismo el sol no era el centro, la tierra era el centro. Ahora, en la antigua India aparecen los charvakas, que sostenían que había 4 elementos, los 4 elementos primigenios que permitieron, ¿qué cosa? El desarrollo de todo, la tierra, el agua, el fuego, el aire, claro, y esos fueron los charvakas. Por ejemplo, había doctrinas imperantes muy antiguas que sostenían que el mundo era, ¿qué cosa? Algo natural, y que el cuerpo moría y después desaparecía la conciencia, ¿no? Incluso aceptaban la idea de que el cuerpo muere y el alma muere, y que no hay transmigración de almas. Eso es incorrecto, ¿eh? Estas filosofías generadas por los charvakas, generadas por ellos, y eran naturalistas, ¿no? Porque no pensaban ellos, no creían de que había una creación, de que hubo, ¿no?, todo esto, ¿no? Ellos no creían eso. Ellos sostenían de que el mundo se genera por 4 elementos y que las almas no vivían después de la muerte, no. Incluso en las escuelas conocidas como las Naisha y los Vaishyaka, ellos ya sostuvieron que el origen eran en partículas. Las partículas fueron vitales para la evolución, para el materialismo. Y estas pequeñas partículas tenían diversas cualidades y se podían, ¿qué cosa? Estar en el espacio y en el tiempo. ¿Ve? Esto ya fue confirmado posteriormente por la ciencia, ¿no? Hoy en día sabemos que todos están compuestos por átomos y los átomos son claves, ¿no? El materialismo, recuerden que en algunas ocasiones se combinó con las escuelas religiosas. O sea, hubo escuelas religiosas que, si bien es cierto, creían, por ejemplo, en Buda, pero también aceptaban la idea de que había movimiento y que no todo era, ¿qué cosa? No todo era creado, sino que era desarrollado por la evolución. Por ejemplo, la escuela Mimamsa, la escuela budista, reconocía la realidad del mundo, o sea que sí había materia y que no dependen de ningún creador, ¿ya? Pero que sí hay partículas y tienen, ¿qué cosa? Una ley autónoma del karma, ¿no? Entonces, estas escuelas religiosas, en el caso del budismo, el budismo tiene muchas escuelas, ¿no? Así como el cristianismo tiene cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos agnósticos, cristianos existencialistas. Entonces, el materialismo también tiene escuelas, ¿no? Y una de sus escuelas es el materialismo idealista o subjetivo. O sea, hay religiones que aceptan que no hubo creación, pero que a partir de la existencia del hombre no se tuvo que generar evolución, sin duda alguna. En la China antigua, por ejemplo, encontramos la doctrina materialista de Mozi. Mozi se oponía a Confucio, Confucio era idealista, y que Mozi decía de que el Tao, creado por Lao Tse, era lo que dominaba en el planeta. Sí, el Tao, el taoísmo, ¿no? El famoso Yin, Yang, que todo tiene su contrario, que tiene todo su polarización, ¿no? Si hay bien, hay mal. Si hay vida, hay muerte. Eso es una idea del Yin Yang. Y había, pues, sostenía que el mundo estaba en movimiento, en mutación constante. ¿Qué es mutación? Cambio, transformación. Y estos movimientos, según los taoístas, era regido por la ley natural del Tao, ¿no? Incluso los materialistas sostenían, como Sun Tzu, que el cielo no posee conciencia y es parte de la naturaleza. El sol, la luna, los astros, las estaciones del año, las estrellas, todo tenía un orden natural, o sea, una ley natural, y que no eran determinados por los dioses, o por Dios, ¿no? O sea, no eran determinados. Entonces, Sun Tzu, materialista, sostenía eso. Y algo muy importante, ¿no? También Sun Tzu afirmaba que el ser humano, contrario a los animales,
sabía mancomunar sus esfuerzos, o sea, organizar su vida pública. Entonces, si hubo evolución y hoy en día el Homo sapiens domina toda la naturaleza, es porque aprendieron a trabajar en grupos. Primero fueron manadas y después fueron colectividad, después fueron comunidades. Y eso les permitió sobrevivir, nos permitió ser la especie que domina el planeta. Claro, también que malogra el planeta, ¿no? Pero eso, pues, estamos en ese escenario actualmente, ¿sí? Había otros, como Wang Chung, sostenían que el mundo se compone de una substancia llamada el Ji. El Ji se mueve en la eternidad, mientras que el Tao es la ley de la realidad, y el Ji es la ley, ¿qué cosa? De todo el universo, del cosmos. Entonces, estas corrientes que permitieron al ser humano, ¿no?, transformarse, adaptarse, sobrevivir, fueron las que mayormente se impregnó dentro de nuestra visión materialista de la vida, ¿no? Entonces tú tienes el panorama, ¿no? Tú tienes ahora el escenario, en qué consiste el materialismo y en qué consiste el idealismo. Y el idealismo es eso, somos creación divina. Y como producto de la creación divina, el ser humano pues ha tomado decisiones, ¿no? Y estas decisiones han sido muchas veces incorrectas. Y es por eso que hubo cambios dentro de la historia humana, cambios que permitieron transformaciones sociales de aniquilamiento a la raza humana, ¿no?, producto de un Dios que se arrepiente de crear al hombre. Sí, porque el hombre es una especie complicada, o sea, el varón y la mujer es una especie complicada, porque tú cómo puedes entender que si tenían todo, ellos no sembraban, no cultivaban, tenían todo, y a pesar de que tenían todo, desobedecen, ¿ve? Entonces, la teoría idealista del creacionismo tiene muchos puntos a favor, pero también muchos cuestionamientos, como cualquier teoría, porque al final son teorías, no válidas, son y se dan. ¿Por qué? Porque se dan, pues existen, se aceptan por una gran mayoría de personas. Pero también está el materialismo, ¿no? El materialismo que nos dice y nos sustenta de que somos evolución. Pero también el materialismo tiene ciertas debilidades. Por ejemplo, si somos producto de una evolución, ¿cuándo empezó, no? ¿Cuándo se surgió? ¿Y de qué surgió? Y cuando tú escuchas la frase, nada sale de la nada, entonces, para el materialismo es eso, o sea, ¿de dónde salió la vida? ¿Dónde surgió? ¿Cuál fue como se dice, el número cero? A partir de eso que se generó todo, ¿no? Porque nada sale de la nada, o sea, tú no puedes decir, esto apareció de la nada. No, pues, y el materialismo es eso. El materialismo nos dice, todo apareció de la nada, de algo que empezó con partícula, ¿no?, como sostenían los Naish y los Vasheika, una partícula, y a partir de esa partícula se generó, ¿qué cosa? Todo lo que conocemos. Pero esa partícula, ¿cómo se generó? O sea, ese inicio, ¿cómo se generó? Eso también es la gran debilidad del materialismo, ¿no? Claro, se presta de ser científico, sin duda alguna, pero también tiene, como toda ciencia, falibilidad, o sea, no es validada todavía, no es demostrada hasta el día de hoy esta situación, ¿no? Claro que existe, incluso se ha llegado a combinar, como el budismo ha llegado a combinar materialismo e idealismo, ¿no?, para poder más o menos satisfacer, ¿no? Porque el budismo no te explica cómo fue creado el hombre, cómo apareció el planeta, como sí lo hace el idealismo cristiano. Porque para el budismo, como otras escuelas antiguas de China, de India, ¿no?, lo importante era explicar el universo. Y ellos intentaron explicar el origen del universo a partir de ideas científicas demostradas, ¿no?, tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual, ¿no? O sea, sí, pues todo tiene contrario, todo tiene polaridad, pero también hay que explicar de dónde viene y cómo viene. Son teorías que se dan, pero que al final tú decides, ¿no?
O sea, tú como joven, señorita, decides qué postura tener, ¿no? Creer que todo es creado o que somos producto de la evolución. O sea, esto es una decisión racional que tú vas a tomar ahora, ¿no? Como joven que eres, como señorita. Yo sé que te han formado mayormente en la idea creacionista. Sí, casi todos. Pero también hay que entender que también hay otra postura, la idea evolutiva del materialismo. Todo ha sido por evolución. Y profesor, pero ¿eso para qué me sirve? ¿No? O sea, ¿me sirve? Sí, sí te va a servir, porque a partir de que tú aceptes el creacionismo y seas idealista, o tú seas evolutivo, materialista, a partir de esa idea tú vas a también formar tu conducta, vas a generar tus valores, porque el creacionismo tiene valores éticos, te explica también su punto de vista ético, su punto de vista laboral, su punto de vista legal. Y la cuestión evolutiva materialista también tiene su ética, también tiene sus valores, que son a veces muy distintos, opuestos al creacionismo. O sea, sí importa que tú decidas si aceptas el creacionismo o la evolución, sí importa, porque eso va a determinar tu conducta, va a determinar tu pensamiento, tus ideas, ¿no? Para que tú puedas, ¿qué cosa? Elegir una profesión, desempeñarte en tu profesión, elijas una familia, elijas tu grupo de amigos. O sea, sí importa. Ahora, yo no te puedo decir, pues no, lo correcto es este. No. Lo que yo te muestro es el panorama, el escenario. ¿Y quién decide? Decides tú. ¿Por qué? Porque para el origen, para la ciencia, es esto. Y el origen para la religión es esto. Y tú tienes la edad para que decidas aceptar cuál de ellas. Y muchos de ustedes han sido formados bajo la idea de la creación. Pero también es necesario que sepas que hay otra teoría, que es lo que explica la ciencia. Pero tú decides, ¿eh? Tú decides. Al final, tú decides en qué creer, qué aceptar. ¿Sí? Muy bien. Eso fue la lección de hoy y bueno, las tareas, no te olvides, siempre hay tareas y trabajos, no pongas esa cara, ya haz tus tareas, ya están en la plataforma, la envías para que podamos evaluar, pórtense bien, hay que cuidarse en esta pandemia, control sanitario, normas sanitarias, sí, porque te quiero ver y abrazar muy pronto. Será hasta la próxima, gracias por el día de hoy.